¿Qué tal, cinéfilos? Les habla Super 8 para la cámara oscura y en esta ocasión vamos a hablar de Gran Turismo. What are we gonna do? What are we gonna do? Oh, shut up! I'm not missing my race. Oh, I'm gonna puke. Don't pick up my dad's car. Yes, we're not going to jail. Basada en la vida del joven Jan Mardenborough, quien gana una serie de competiciones de videojuegos Gran Turismo organizadas por una importante empresa, obteniendo la oportunidad de ser admitido en el GT Academy para volverse un piloto profesional. Seguimos su paso a paso en esta ardua y difícil serie de competiciones patrocinadas por Nissan para verlo acabar convirtiéndose en un ganador, demostrando que los sueños sí se pueden cumplir. A ver. Neil Blomkamp, ¿les suena ese nombre? Pues a mí sí. Y aquí tengo que hacer una especie de preámbulo, pues este director ya no viene con su cinematógrafo, director de cinematografía predilecto, quien trabajó para sus tres primeros proyectos: District 9 del 2009, Elysium del 2013, Chappie del 2015. Estas tres películas son la esencia Blomkamp, la autoría Blomkamp. Las tres retratan la misma temática de distopía futurista. Sin embargo, en esta película nos encontramos a Jacques Joffred, conocido por trabajar en proyectos variados desde el género de thriller, acción, horror y drama. Si se trata de distopía de acción, ahí tenemos por ejemplo a su trabajo para la saga de La Purga, del 2013 hasta el 2016. En el guión tenemos a Jason Hall, más conocido por haber trabajado junto con Clint Eastwood en American Sniper, 2014, protagonizado por Bradley Cooper, de la cual fue nominado al premio Mejor Guión Adaptado. Él fue que creó esta historia basada en el videojuego de simulación de carrera Gran Turismo, junto con Alex C., quien colaboró con David Hayter en la película de culto Watchmen. Y me dirán, a ver, Super 8, ¿por qué estás mencionando el crew técnico o el apartado técnico de esta película? ¿Qué de importante tiene? Y es que, permítame responder, para poder más o menos sectorizar la película en sus aspectos más importantes, las cuales nos van a ayudar a explicar la razón de su éxito en taquilla, y de las cuales también usaré estos puntos fuertes para compararlas con otras películas del mismo estilo. Son carreras, al fin y al cabo. ¿Cómo podemos pasar por alto el sonido, el montaje, los efectos prácticos, los efectos digitales, el diseño tanto de producción como de set o vestuario? Así que hay muchos aspectos de los cuales se basa una película para poder definirla como una gran película de carreras. Y aunque cuando mencioné el apartado no se me revela ningún nombre en particular, más de los que he mencionado, es importante, como digo, tomarlos en cuenta. Al fin y al cabo estamos ante una película palomera, una película concebida para la gran pantalla. Este formato prácticamente no es de mis favoritos, es decir, creo que no hay mucho que rescatar para una crítica sustancial, pero aún así, me parece curioso a dónde esta película irá a parar. ¿Por qué? Porque esta película podría ser el inicio del universo cinematográfico de PlayStation. Pero me dirán, espera, Super 8, pero ¿por qué el inicio si ya tenemos a Uncharted, tenemos a The Last of Us, tenemos a Twisted Metal? Pero esperen, primero, Uncharted podemos decirle que ni siquiera llegó al éxito de taquilla y la película es mediocre a mala. Entonces, en la historia nadie va a recordar a Uncharted como una buena adaptación de los videojuegos de PlayStation. Segundo, tanto The Last of Us como Twisted Metal son series, entonces no la podemos meter en este grupo cinematográfico, y aparte de que no tienen el clásico intro animado de la PlayStation. Así que quedan descartadas por ahora. Y un punto muy importante es que detrás no solamente de esta adaptación viene junto con una representación biográfica, es decir, estamos tocando aquí un personaje de la vida real, y la gran chamba que es respetar el rigor biográfico de esta persona y juntarlo con pues el fantástico mundo de Gran Turismo, y que se sienta los dos mundos, tanto lo virtual del videojuego como lo real, biográfico, coherentes, concisos, y que ambos maravillen y puedan brillar por separado también.
Y es por eso que me parece interesante, porque la espectacularidad mostrada en Gran Turismo se nutre mucho de su drama en sí, por lo que podríamos decir que si el drama no está construido muy bien, pues esto va a mermar mucho en su espectacularidad, ya que a comparación de Uncharted, podías basarte totalmente en el videojuego y resaltar sus partes más cinematográficas, pero aquí hay una delgada línea entre jugar con lo ficticio y lo real, porque al fin de cabo, como digo, estamos retratando un personaje de la vida real, un piloto de carreras. La historia es biográfica porque está basada en la vida del corredor de carreras británico, Jan Mardenborough, a quien dio vida el joven actor Archie Madigue, sin duda su mejor papel hasta el momento. Y me quiero detener justo en este detalle, porque es a mi parecer lo que hace la película más relevante. No se trata de una película inspirada de un videojuego sin más. Como digo, se trata de representar lo mejor de ambos mundos, tanto para satisfacer a los gamers y a los que no tienen ni la más remota idea de lo que se trata el videojuego Gran Turismo o los simuladores de carrera. Entonces el primer punto que quiero abordar aquí es que realmente la película hace un muy buen trabajo al momento de hacer la simbiosis en estos dos mundos. Y el buen director, que quizás no tenga gran experiencia, parte de su trabajo es tomar las decisiones pertinentes para que esto funcione, ya que esto no solamente es tratar de reflejar la vida del corredor real a lo que va a ser tu protagonista en pantalla, que va a justamente llevar las carreras virtuales al lado profesional, sino también en los elementos que conforman toda esta narrativa y todo este lenguaje cinematográfico. Y miren, esto está nutrido, por así decirlo, por completo en la película. Si estamos nosotros dándole este enfoque de ambos mundos, donde ustedes pueden ver ambos mundos, por ejemplo, en la brecha generacional de padre e hijo. Padre e hijo separados por algún conflicto, en el inicio llegan hasta el final unidos como equipo. Otro ejemplo, lo aficionado y lo profesional. Lo aficionado, donde empieza nuestro protagonista hasta convertirse en un gran profesional de carreras. ¿Qué más? El talento y la virtud. El talento de nuestro protagonista, que se deja bien en claro que existe y que lo tiene, porque se le hace fácil llegar a ser uno de los primeros de su país y también internacionalmente, pero eso no quiere decir que sea un buen piloto de carreras, porque lo que le falta llegar es a la virtud, a ambos mundos. Y con la virtud es básicamente cómo se construye todo estos actos al momento de representar el clásico viaje del héroe. La virtud se refiere a la disposición de asumir las consecuencias de los actos a través de responsabilidades, ya que son los actos y las decisiones los que realmente impactarán en la vida no solamente del protagonista, sino de los que lo rodea, a sabiendas que en la vida real no existe un botón de replay, un botón en el que podamos oprimir para reiniciar todo de nuevo. En la vida no existe eso, y es una premisa bastante interesante, porque siendo un jugador bueno de las carreras de simulación, cómo esto es llevado a la vida real, dándonos una conciencia superior acerca de las consecuencias que puede traer las malas decisiones y los malos actos. Esto es, por eso digo que es el gran obstáculo que deberá superar nuestro protagonista, por eso digo que es el viaje del héroe, para poder demostrar, ojo, demostrar porque su talento no es suficiente, de que él está hecho para convertirse en un corredor profesional. Hay que aclarar que gracias a este punto, si bien se logra una interesante simbiosis, los elementos biográficos del propio corredor de carreras británico van perdiendo un poco de rigor, es decir, van perdiendo un poco de reflejo, digamos, verídico de lo que fue su vida, para dar paso a la ficción. Es decir, el cambio va a ser proporcional. Mientras más nos interese la ficción, o sea, la ficción va creciendo, los elementos fantásticos van apareciendo para una correcta función cinematográfica, el rigor biográfico va disminuyendo. Es así como la película se hace sentir o se presenta ante nosotros. Y es que recomiendo no darle mucha importancia al rigor biográfico. Aunque el drama se origina gracias a ello, al final todo termina convirtiéndose en una pancarta épica de lo que nunca fue, con el objetivo de satisfacer a un público más convencional. Esto es,
adaptar la vida de Jan Mardenborough a un arquetipo de héroe, cuyo viaje y aprendizaje son parte de esa ficción que encanta mucho, pero de que al final terminamos no sabiendo lo suficiente acerca del mismo corredor, y así como también no acabamos de abordar todas las cuestiones desde el lado más interesante, que es ser un corredor de carreras, por lo que estos aspectos siempre van del lado más superficial. Basta con observar el montaje de la película. Esto es lo que me hizo mucho ruido, un poco viniendo de otras películas mejor logradas en este aspecto, y es que el montaje, estas secuencias o esta serie de secuencias en el cual vamos nosotros a conocer este mundo ya de las carreras, es muy abrupto, es muy rápido, hasta muy desenfocado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pasamos desde GT Academy, donde se van entrenando, y también pasamos a esta serie de circuitos, ya que son varios circuitos en los que compite, y aunque el montaje es efectivo en el momento de resumir todo eso, a comparación de otras películas que solo abordan una o dos o tres pistas de carrera y se enfocan ahí, por eso que como es rápido no se nos explica lo suficiente. Lo vemos operando su carro de carrera, pero no sabemos y no se nos explica tampoco por qué. Entonces le confiamos al guión de que nos lleve a buen camino. Y ustedes se darán cuenta porque este tipo de montaje viene siempre acompañado de una música beat, una música que realmente nos emociona. Pero al final, si tú te pones a analizar cada plano, cada escena, no tiene a veces mucho sentido. Y esta es la razón por la que muchos amantes tal vez de las carreras que puedan estar viendo esta película, o incluso los ingenieros, los que están detrás de todo este tipo de mecanismo, ¿no?, que un espectador normal no entiende en absoluto, no les va a parecer muy de rigor. No se molesten a escudriñar la verdad, simplemente déjense llevar porque el guión está proponiendo el desarrollo de la historia de esta manera. Son solo escenas geniales para emocionar al espectador, pero nunca estuvieron destinadas para que estos lo comprendan. Y un poco cuestionando también acerca de cómo es el uso del montaje para representar las carreras, me llevo también a cuestionar si por el lado de los videojuegos también se cumple el rigor de gameplay, ¿no? Porque sabemos que el rigor biográfico sirve hasta cierto punto y el rigor de las carreras profesionales es cuestionable. Esta serie de carreras que no se nos deja ver por el panorama completo, digamos. Entonces, por el lado de los gamers, señalar que no se hace lo suficiente para mencionar qué habilidades o qué técnicas específicos en el gameplay son los que utiliza Jan, o los que va a utilizar, o los que tiene en mente justamente para justificar su gran habilidad con el videojuego. Entonces ahí pierde un poco de interés porque cuando conoce a su mentor Jack Salter, interpretado por el gran David Harbour, no se siente esa integración, ¿me entienden? Se siente como que todo queda en el backstage, como queda relegado hacia lo más de fondo, ¿no? Y prácticamente solo vemos a Jan ya habiendo integrado todo eso y poniendo en práctica en cada pista de carrera que le toca competir. Visualmente se nos deja ver elementos, por ejemplo, como la mentalidad del jugador, cuando hay este juego, por ejemplo, de transportarse a su point of view, a su punto de vista, donde Jan ya se encuentra en su consola, ¿no? Y como también de la consola se nos mueve o se nos traslada hacia la pista de carrera real, o también cuando analiza los ángulos de las curvas para tomar una decisión última, llevarnos con líneas punteadas hacia la diferencia entre ambas decisiones en distintos carros. Es interesante porque nos deja ver parámetros que veríamos en cualquier explicación estratégica, y eso lo hace bien la película. El haber desarrollado muchas más habilidades de estos tipos, porque para mí siguen siendo escasos, el que sí tiene un lenguaje visual interesante, hubiese sido mejor, por ejemplo, que todas esas escenas que tiene Jan con su interés romántico, que más allá de ser coherente con la subtrama de su generación, que tiene dramas adolescentes de amor, es que la verdad no aportó en absoluto al desarrollo del protagonista. Y miren, hasta el personaje de su hermano aporta más incluso a nuestro protagonista Jan, ya que el conflicto que se muestra al inicio es lo que va a contribuir a formar
nuestro carácter del protagonista y también las decisiones que va a tomar a futuro. Además se nos deja ver un poco este conflicto familiar que se tiene, ¿no? El hermano que viene a ser el preferido de su padre porque es el ideal con que ha encarnado del padre, y Jan, un poco la oveja negra que quiere seguir sus pasos, quiere encontrar su propio camino, y que el cual su padre no lo ve como profesional, no lo ve como un deporte a ser respetado. Y eso está bien, y es por eso que ese drama familiar encaja completamente, pero el interés amoroso es vacío. Si hubiesen reemplazado esto por un poco más de estas habilidades que se ponen en práctica en la pista de carreras, hubiese quedado mucho mejor. Tenemos ya que analizar toda esta ficción que rodea la película. La ficción no solamente es las vivencias de Jan, sino también estos personajes que aportan a su vida algo diferente, y aquí estamos hablando de el papel que tiene Orlando Bloom y el ya mencionado David Harbour con Jack Stalter. Mencionar que en materia de personajes son lo mejor que tiene la película. Orlando Bloom, por su esencia expectante, angustiado, preocupado, encarna un poco el sentir de la audiencia cuando vemos, por ejemplo, a Jan correr, y cuando celebramos la victoria, cuando sabemos que su victoria llevará a Nissan a la mayor venta de autos de su historia. Ese era el objetivo del papel del personaje de Orlando Bloom. Y por ejemplo, ¿qué decir de Jack? Lo tenemos en su clásico arquetipo de mentor. Es carismático, rudo, despiadado, cuando lo requerimos. Escucha a Black Sabbath, no entiende a los jóvenes de hoy en día, y encima carga con un pasado oscuro que lamentablemente la película no logra explorar como se lo merece, pero que termina funcionando como construcción de personaje. El resto cumple con las dinámicas clásicas. Tenemos también a la madre que apoya y defiende al sueño de su hijo, interpretada por una ex Spice Girl, y el resto de compañeros de la academia que sirven tanto como comic relief como de complemento al drama que acompaña el viaje de nuestro héroe. De ahí ninguno destaca en interpretación ni como personaje. Was that his car? Así que ahora hablemos de la mejor escena de la película, el accidente del infierno verde, la Green Hell. Es, creo yo, la crisis que necesitaba esta película para dar un giro y también para y una vez sentirlo todo más serio. Esta película debía tener un momento así para que el espectador viva en carne propia parte de la consecuencia de las decisiones de Jan. No solo esta escena del choque, del accidente, es intensa, el manejo del silencio es muy bueno aquí. Y esperen que luego vamos a hablar del sonido. Hay una dirección y unos efectos visuales que prácticamente sobresalen a lo antes visto ya en la película. Esta a su vez sirve para conectar con el resurgimiento del héroe y la revelación de Jack sobre su pasado, pero a la vez de cierre con respecto a la decisión que su mentor tomó al no volver nunca más a conducir. Así que lo que sorprende no es más la última carrera, que es el 24 horas de Le Mans, sino la decisión del guionista de poner primero el accidente antes de la última carrera, cuando sabemos que en la vida real fue al revés. Obviamente esto se hizo para reforzar el clímax de la historia. Toda esta sección es lo mejor que tiene que ofrecer al espectador la película. Si el montaje anterior se sentía confuso, apresurado, conveniente, toda la carrera final vale la pena, porque ya a este punto nos queda bien claro cuál es la dirección de la puesta en escena. Todo tiene mucho más sentido. Los zooms in hacia la cabina del conductor son nuestra entrada hacia la catarsis de Jan. La música que le pone Jack en los auriculares luego de perder valioso tiempo en los pits, los juegos mentales, las miradas intensas, el sonido alternado entre las respiraciones y palpitaciones hacia los rugidos de los motores, el chillar de los derrapes, los vitoreos del público, todo eso es emocionante y te mantiene agarrado en tu asiento. La referencia incluso al final con el champán. Siento que, a pesar de alterar el canon de los eventos, por eso que no tiene mucho rigor biográfico, cinematográficamente todo esto funcionó bien. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace una buena película de carreras ser una buena película de carreras?
Ya hemos mencionado el montaje, ya hemos mencionado personajes, ya hemos mencionado cuál es la premisa detrás y cómo el guión estructura la historia. Pero eso, a pesar de que estuvo bien hecho, no quiere decir que sea una buena película de carreras. ¿Qué es lo que para mí debería resaltar más? ¿O debería un director poner mucho más enfoque, mucho más esfuerzo en estos aspectos? El sonido y la narrativa. Pero primero el sonido, porque el sonido va a establecer los elementos que van a dar coherencia o dar lógica a la narrativa. A través del sonido se puede contar una historia. Aquí voy a hacer una comparación con la película Ford vs Ferrari, ya que la pregunta que nos interesa es ¿cómo generar un espectro inmersivo para impactar a la audiencia a través de tu película? Y vuelvo aquí a retomar el punto que dije en el momento del montaje. No he sido gran fan de cómo se han desarrollado las carreras, sobre todo las carreras que vienen a ser o vienen a pasar a segundo plano, no las principales, cuyos giros narrativos tienen lugar. Y aunque efectiva, esto va a depender de la perspectiva con la que se mire. Y es por eso que vengo a ofrecer una perspectiva que la encuentro en la película de Ford vs Ferrari. Pues muchos críticos pondrán a la película de John Frankenheimer, Grand Prix, esa película del 66, como película modelo de carreras. Otros, como yo, preferirían el estilo de James Mangold para Ford vs Ferrari, película del 2019. Empero, lo que no puedo perdonar es un total desaprovechamiento del sonido como elemento fundamental para contar una historia. Por ejemplo, en el trabajo de Don Sylvester y David Gianmarco, productores y editores de sonido para Ford vs Ferrari, los cuales ya habían trabajado con Mangold para la cinta de Logan, podemos desde la escena inicial, es decir, como abre la película, percibir lo que nos hará sentir cada secuencia de carrera. Esto es muy importante porque el primer elemento que se nos viene a colación o que se presenta es el sonido. No sabemos a qué personaje estamos viendo, no sabemos de quién se trata o el contexto necesariamente de esa primera secuencia, pero sí nos dejan en claro el carácter del sonido, algo que Gran Turismo no lo tiene en absoluto. Y no solo en el aspecto psicológico, que a duras penas lo logra Gran Turismo, con ese aislamiento de sonidos extradiegéticos, sino también el logro transitorio entre lo ambiental, los efectos, los diálogos, la música diegética y extradiegética, es decir, para los que no saben esta terminología, es lo que se escucha dentro del universo de la película, dentro de la historia, y después lo que realmente está añadido por el score y todo lo que evidentemente no escucharían nuestros protagonistas, y esa sensación sobre todo mecánica que nos rodea cada vez que nos adentramos a las cabinas de los automóviles. La habilidad de poder sincronizar en tono y ritmo el score con los sonidos de los motores es magistral, además de usar todos esos sonidos para reforzar la sensación de que se nos narra poéticamente a través de los diálogos todo lo que tiene que ver con el sentir, ver la velocidad, las revoluciones. Esto obviamente llevado por el protagonista Ken Miles, interpretado por Christian Bale. Son estos elementos que encuentro en Ford vs Ferrari que pudieron implementarlos en menor o mayor medida para la película de Gran Turismo, y eso es lo que para mí Ford vs Ferrari hace como una buena experiencia cinematográfica en las películas de carrera. Sin seguir extendiéndome, en síntesis, Ford vs Ferrari es una buena película inmersiva en cuanto a experiencia cinematográfica. Se trata de una película de carreras. Y es difícil de lograr, por eso ganó el Oscar. El silencio es muy importante, y en cuanto a Gran Turismo, solo lo vi en la mejor escena que comenté. Ford vs Ferrari prácticamente lo tiene en cada una de sus escenas, de principio a fin. Los ensambla de tal manera que resultan coherentes con el argumento de la trama, lo que sienten nuestros personajes y lo que también se nos expone como espectadores, la manera como entra y sale la banda sonora por capas, los detalles sonoros añadidos para conformar el carácter de los personajes, y como siempre se mantiene constante esa reverberación envolvente, o sea, lo necesario para que el espectador pueda ser llevado a una escena u otra sin perder el hilo ni la lógica de su universo. Obviamente, falso en la vida real, pero completamente funcional en el cine. Gran Turismo, por el contrario, pierde esa constancia, y aunque lo logra en las secuencias de carrera, no logra conectar con el resto de las escenas, haciendo muy evidente que estamos ante una edición de la película, y en lo personal hace que perdamos inmersividad, lo suficiente como para no percibir esa solidez que me entrega James Mangold. Y como dije, incluso en el montaje de las escenas de Ford vs Ferrari es superior, con tomas fijas pero generales, dándonos a entender lo que está pasando en la pista de carreras, con un tracking en los automóviles que dibujan un claro y limpio enfoque, sin tantas tomas y ángulos raros que no aportan a la inmersividad,
el ritmo entre las miradas entre los corredores precisos con el score, la expectativa de los espectadores, el clima en general que también aporta mucho en la división de nuestros personajes, efectos añadidos, todo bien cronometrado para no generar ni mucha excitación ni mucho hartazo. Tengo que confesarles que esto es lo que buscaba al momento de ir a ver a Gran Turismo, pero su irregularidad no me permitió disfrutar por completo la película porque justamente carecía de esa inmersividad que lo había encontrado ya en Ford vs Ferrari. Y otra vez, no es que esto sea completamente objetivo, esto va a depender mucho de la experiencia que ustedes tengan. Si por ejemplo es la primera vez que están yendo a ver Gran Turismo, yo creo que van a quedar muy satisfechos con la forma como se han desarrollado las carreras, pero si la comparas con las películas hechas atrás, incluso Cars, vas a quedar un poco insatisfecho porque justamente hay otras experiencias superiores en cuanto a cómo se desenvuelve la historia a través de estos montajes, a través del uso del sonido. Además, Ford vs Ferrari también tiene elementos de rigor biográfico y también no respetan fielmente la historia en la que se basan. Es por eso que también la vengo a comparar, porque realmente es la misma en esencia. Ambas presentan premisas interesantes, pero la experiencia como director de Mangold supera la de Blomkamp, sumado a un elenco fenomenal y a buenas decisiones artísticas y cinematográficas. Ahora lo que me lleva al último punto. ¿Cómo escribir un buen universo de carreras que emocione y sea original, pero que a la vez, por más que sea ficción, sea fiel a su lógica? Y aquí tengo dos películas que siempre las pongo como principales referentes porque hacen una buena historia, por más que no nos den una experiencia cinematográfica sólida como Ford vs Ferrari, son mejores viajes del héroe. Uno es Cars, la película animada de Pixar, y la otra es Meteoro o Speed Racer. Voy a empezar primero con Speed Racer, que es una de mis películas favoritas. Esta película, estrenada en el 2008 por las hermanas Wachowski, aborda un personaje ficticio y además aborda también una explosión pop experimental de colores brillantes y movimientos y cortes desenfrenados que hacen que terminemos exhaustos visualmente y hasta confundidos mentalmente. No niego que Gran Turismo ahí da un gran salto distanciándose de Speed Racer. En materia de espectacularidad visual se asemeja mucho a lo logrado por Rápidos y Furiosos, porque tiene una mayor limpieza en su acción y dirección en las carreras. Y más allá de que Meteoro tenga en sí carreras locas con armas y trampas visuales porque es un universo, lo que rescato de esa obra maestra, incomprendida en su tiempo, es la forma como se estructura su argumento y acción para componer una narrativa con mucha personalidad, ignorando siquiera lo audiovisual. La forma como se narra la historia de Meteoro es todo un viaje en la que no tenemos respiro de principio a fin. De esto se pudo dotar Gran Turismo, ya que, para alcanzar más originalidad, ya que Speed Racer, siendo una película que el público masivo la veía como infantil, esta película escondía capas que nos permitían enamorarnos y encantarnos de todos sus personajes, y cuando me refiero a todos es todos. Incluso esta relación de Jan y Jack en Gran Turismo mucho me hizo recordar a la de Meteoro y Rex, su hermano que regresó a la vida luego del aparente mortal accidente en el Cazacristo. Misma curva, mismo pasado, misma intención de redimirse. ¿Acaso eso no era Jack Stalter? Pero la diferencia es que Gran Turismo solo nos presenta un diálogo, sin flashbacks, sin una construcción emotiva, sin un shock visual, sin una edición que combine la dirección artística con la genialidad narrativa. Y es por eso que recuerdo lo logrado por las hermanas Wachowski. Y como digo, ignoren la esencia estrambótica de Meteoro. No es que esto haya sido el causante de que nosotros hayamos podido empatizar mucho más con la escena y la dinámica entre Meteoro y el regreso de su hermano perdido, no en el anonimato, Rex. Por ejemplo, Gran Turismo, que tenía que podía luchar con esta esencia estrambótica de Speed Racer es su competitividad. Desde el inicio siempre se nos hacía hincapié en la competitividad. El mundo de los videojuegos ya lo tiene por excelencia y el mundo de las carreras profesionales también. Y cuando nos entregan una especie de contraparte, un villano principal, se dan cuenta que lo hace a medias. Es decir, sí cumple su labor para avanzar en la historia en Gran Turismo, pero no representa mayor obstáculo. En cambio, la narrativa con la que fue concebida Speed Racer le permitió introducirnos al mundo de la mafia, de los negocios, de las artes marciales, de los ninjas, del legado familiar, de lo mecánico, monólogos bien escenificados y caricaturescos. ¿Ven por dónde voy?
ven todas las capas que se pueden construir desde la narrativa para que tu película sea más espectacular. Pudieron explotar lo que ya tenían en su inicio. Ya tenían dos suficientes, el mundo de los videojuegos y el mundo de lo real, y aunque logra la simbiosis, esa simbiosis es lamentablemente lograda por su convencionalismo, pero no con su originalidad. Tampoco se nos mostró las cuestiones que nos haga interesarnos en el rol que desempeñan cada uno de los que rodeaban a Jan, dejándonos una escena final donde solo y tan solo parece él llevarse todo el mérito. Aunque nos haya dado ese reencuentro con su padre, la reunión con su familia, el compromiso con su amada, aglomerar a todos los personajes extras ahí con una sonrisa mirando hacia el ganador, no basta. Al final, toda esa sensación de victoria se esfuma rápidamente porque solo estuvieron ahí superficialmente. Speed Racer, por el contrario, cuando termina su gran carrera, lo sentimos en cada personaje, en cada línea de tiempo presentado, en cada obstáculo que se nos presentó y en cada antagonista. Por más variado y pintoresco que haya sido, representa un cambio narrativo significante para no solo Meteoro, sino para todos los personajes que representan nuestro lado bueno. Nos hizo dar una especie de fin de una era, de un legado. Películas como Meteoro, el universo de Cars, también con sus carreras y también muy parecido a Speed Racer, sus personajes, la complejidad de ellos, el hecho de que cada línea y cada narrativa en torno al carácter, a las decisiones y a lo que representa para la historia de los personajes se siente más complejo. Y es por eso que la película al final termina dándonos algo mucho más satisfactorio, algo mucho más memorable. Te guste el live action o no, te guste Meteoro, te gusta lo que hace Pixar, no pueden ustedes negar que en sí la historia de estas dos películas supera por creces al de Gran Turismo. No es necesario cambiar su estructura está perfecta. Gran Turismo está hecho, como digo, para ser un taquillazo. Solo le faltaba añadirle estas capas que menciono. Cuando tú tienes varias capas narrativas que pueden aumentar la complejidad de su universo, la riqueza de esos elementos, aumentas también el aspecto psicológico y profesional, porque eso es lo que interesa en Gran Turismo. Y aquí voy a dar un ejemplo. ¿Recuerdan a la película de las hermanas Williams? En la película King Richard de 2021, protagonizada por Will Smith, la trama era aburrida, pero los matices dejaban ver una complejidad en sus personajes. Y digo aburrida no es porque la película sea mala, sino porque en sí este rigor biográfico en la película King Richard es absoluto casi. No puede ser posible que la película de King Richard la sienta más compleja en sus personajes, porque nos hacía interesarnos en sus acciones y decisiones de las hermanas, o cómo esta dinámica un poco tóxica, perversa de la familia, sobre todo del padre, afectaba en sus acciones y decisiones en las competencias de estas hermanas. Eso es lo que quería ver en Gran Turismo. Esto que logró la película de King Richard, porque sí se trata de un drama de deporte, combinado con lo que es el poder de la narrativa en el guión, de la espectacularidad que se logra a través de su personaje de Speed Racer, combinado con el buen sonido magistral de Ford vs Ferrari. ¿Qué hubiese sido esta película de Blomkamp? Tal vez una de las mejores del año, porque tenía una premisa ya bastante interesante. En fin, solo estoy expresando lo que pudo ser la película. Tampoco quiero quedarme en el hubiese, sino que les doy a presentar un poco de lo que funciona cuando tienes una perspectiva distinta. Si es, otra vez repito, la primera película que ves de carreras, Gran Turismo puede ser la mejor que has visto. Pero si tú empiezas a notar en otras películas similares, en esencia, cosas que pudieron implementarse en Gran Turismo para no hacerlo tan vacío, o tan convencional o tan genérico, la película hubiese quedado perfecta. Al final, cumplió Gran Turismo con su objetivo, que es emocionar e inspirar en menor o mayor medida a muchos de los espectadores de interesarse en las carreras profesionales de autos. El que menos me decía que después de salir del cine quería ser como Jan, quería tomar su propio camino, seguir su propia curva, terminar su carrera, terminar lo que empezaron y no rendirse jamás, por más duros que sean los obstáculos. En la vida habrá que maniobrar, entrenar nuestros reflejos, decidir velozmente y alcanzar la virtud, pues todo cuenta, todo importa, pero al final todo eso te dará la confianza necesaria para que puedas alcanzar tus metas y cumplir tus sueños. Y por ello mi calificación final para Gran Turismo es de 3
estrellas de 5. Si buscan una película convencional hollywoodense que no cumpla necesariamente con un buen rigor en los mundos en los que se basa, esta película es para ti. Además, si te apetece ver algunas carreritas emocionantes, acompañadas de buenos efectos visuales y un drama sólido pero convencional que los lleve de la manito hasta el momento más inesperado, vean en la gran pantalla Gran Turismo. Y como ya he repetido varias veces a lo largo de este video, si esta es tu primera película que ves de autos de carrera o con esta temática y ya un poco estás cansado de ver Rápidos y Furiosos, que ya lleva más a la ficción desorbitante con cada entrega, garantizo que te irás con una buena experiencia. Conmigo será hasta la próxima ocasión. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales que voy a estar colocando aquí en la caja de comentarios. Les ha hablado Super 8 para el canal La Cámara Oscura y nos veremos en un próximo video. Sigan viendo más películas. ¡Hasta luego!